Espero que tengan un buen día. El siguiente relato no es de mi autoría y lo comparto con el objetivo de entretener. En la descripción encontrarán el link del relato. Una mala noche. Estás cometiendo un error. Siento que se sienta así, señor Monan. Nuestra decisión ha sido tomada. Pero, no hay nada más que decir. Su cheque final estará en el correo mañana. Mowgli y yo les agradecemos sus servicios. Hacer clic. Jack Monahan se sentó detrás del escritorio en la lúgubre habitación que le servía de oficina, mirando el auricular ahora silencioso que sostenía en su mano, como si quisiera que la voz del otro lado volviera. Después de unos momentos, el teléfono comenzó a sonar, haciéndole saber que aún estaba descolgado. Jack resistió el fuerte impulso de hacer pedazos la cosa contra su escritorio y, en cambio, colocó con mucho cuidado el auricular en la base con un clic resonante. El sonido resonó huecamente en toda la habitación, reflejando perfectamente la sensación de vacío que había aparecido de repente en sus entrañas. Maldita sea, había estado tan cerca. Su mano derecha, casi por sí sola, se agachó hasta el cajón donde guardaba una botella de bourbon barato, medio vacía y pronto lo estaría más, y un vaso que estaba solo un poco sucio. Dejó los dos uno al lado del otro en el escritorio y, después de considerarlo un momento, devolvió el vaso al cajón. Quitó la tapa de la botella y tomó un largo trago. Una lenta sensación de ardor viajando desde su vientre hasta la base de su garganta hizo retroceder levemente la sensación de vacío. Jack suspiró. Borracho o no, de cualquier manera esta iba a ser una mala noche. El caso había sido sobre niños, pero para Jack había comenzado con uno solo. June Benson, hija de 8 años de Chase y Molly Benson, había desaparecido después de la escuela un día hace unas 3 semanas. Sus padres gozaban de una buena situación económica, pero nunca había recibido ningún rescate u otras demandas. La policía hizo algunas preguntas en la escuela, archivó algunos trámites y finalmente la descartó como una fugitiva. Los Benson no estaban satisfechos con esa evaluación y habían contratado a Jack para hacer un seguimiento donde los uniformes no lo harían. Jack estuvo de acuerdo con ellos en que algo olía mal. Un poco de excavación mostró que la madriguera del conejo era mucho más profunda que June Benson. Aplicándose con cuidado un poco de lubricación financiera, Jack consiguió que uno de sus antiguos contactos en el departamento soltara los frijoles. Había muchos niños que habían desaparecido en los últimos 2 meses, casi 3 docenas en total. Parte de la razón de la falta general de pánico fue que la mayoría de los niños eran de bajos ingresos, si no totalmente sin hogar. Además de eso, el contacto de Jack insinuaba en gran medida que había presión desde muy arriba en la cadena alimentaria para mantener tapados los casos y barrer todos y cada uno de ellos debajo de la alfombra. Esa cosa que olía mal empezó a apestar como un mercado de pescado. Jack salió a la calle. Fue a la escuela de June y los apartamentos circundantes. Luego, al no encontrar nada, se arremangó y se metió entre la escoria del otro lado de la ciudad. Recorrió las casas de transición, la ciudad de tiendas de campaña bajo el puente Ashbrook, el barrio pobre de Waukesha y de donde los policías solo acudían en masa. Donde quiera que iba, hacía las mismas preguntas. ¿Alguien ha visto algo? ¿Alguien sabe sobre estos niños desaparecidos? Durante una semana estuvo decepcionado hasta que finalmente le dio un mordisco. El informante era obviamente un drogadicto, y era aún más obvio que buscaba una solución. Pero dijo que había visto algo, a saber, 2 matones en traje que empujaban una bolsa negra sobre la cabeza de un niño y lo arrojaban a una camioneta sin distintivos afuera de una casa de crack en la que el drogadicto había estado tirando. Es más, y lo que le valió los $20 en la mano extendida de Jack, fue que había escuchado a uno de los matones decir un nombre, Marks. De repente, las piezas habían comenzado a encajar en su lugar. Graydon Marks era el propietario de una subsidiaria farmacéutica que tenía una planta de producción fuera de la ciudad. Tenía un sentido enfermizo que Marks hubiera decidido tomar a los niños como sujetos no dispuestos y no remunerados por los nuevos medicamentos que estaban probando, y era uno de los únicos individuos con suficiente fuerza política y monetaria para mantener la oficina del alcalde y el departamento de policía en cuarentena. Por supuesto, era una posibilidad remota, y June no encajaba en el perfil del resto de los niños desaparecidos, pero Jack había estado desesperado por encontrar incluso el hilo más delgado a seguir. La planta se encontraba en una extensa propiedad fuera de los límites de la ciudad donde Marks tenía una casa que le servía de residencia principal cuando estaba en la ciudad.
Jack había estado vigilando subrepticiamente el lugar durante los últimos 3 días y había visto varias camionetas sin distintivos conducidas por pares de trajes con duros yendo y viniendo de la entrada principal del complejo. Había planeado echar un vistazo más de cerca esta noche. Pero luego, cuando estaba en la oficina preparándose para ir a la planta, Chase lo llamó de la nada y le dijo, gracias, pero no lo necesitarían para seguir investigando la desaparición de June después de todo. Fin de la discusión. Jack se reclinó en su silla y miró dentro de la botella, haciendo girar pensativamente el bourbon por el fondo. Joder. Tomó la decisión abruptamente, levantándose y golpeando la botella contra el escritorio. No conocía a los Benson desde hacía mucho tiempo, pero esto estaba completamente fuera de lugar. Algo estaba pasando y, maldita sea, había niños en riesgo. Puede que no le paguen por seguir la pista, pero la conciencia de Jack no lo dejaría sentarse y emborracharse. Tomó su abrigo del respaldo de la silla y se lo puso antes de meter la mano en el otro cajón donde guardaba a Cheryl. La Colt 357 era una cosa hermosa, e hizo una revisión rápida para asegurarse de que cada uno de sus 6 cartuchos estuvieran cargados antes de deslizarla en la pistolera de su hombro y deslizar una caja de cartuchos de repuesto en el bolsillo de su chaqueta. Con eso, salió al pasillo y cerró resueltamente la puerta detrás de él. Nubes oscuras cubrieron la pálida luna invernal cuando Jack movió el auto a un costado de la carretera y se detuvo en un pequeño claro que había descubierto a principios de semana. Salió y rápidamente quitó una lona del asiento trasero y la arrojó sobre el auto. En la oscuridad, el vehículo sería efectivamente invisible para cualquier persona en la carretera. Había estado nevando constantemente durante las últimas horas, por lo que regresó brevemente a la carretera e hizo todo lo posible por cubrir las huellas que conducían al claro. Se había detenido a 1 milla antes de la entrada del recinto. Con solo una carretera que entra o sale y no hay otros desvíos, acercarse demasiado no serviría para ningún tipo de furtividad. El acceso a la planta estaba lleno de árboles, por lo que Jack podría permanecer en el bosque pero no perder de vista el camino para guiar su camino. Un extraño gemido lo hizo sobresaltarse, su mano volando bajo su abrigo para descansar sobre Cheryl. Jack escudriñó a su alrededor, el corazón latía salvajemente. Los árboles, en su cruda desnudez, alcanzaron el cielo sombrío como los dedos de los condenados, un viento ligero los hizo crujir y gemir en su tormento. De lo contrario, todo quedó en silencio. A pesar del frío, una gota lenta de sudor rodó por la nariz de Jack, los diminutos pelos de la parte posterior de su cuello se pusieron firmes. Después de unos momentos se volvió y continuó su caminata. Su mano permaneció en la culata del revólver. Llegó a la valla perimetral sin incidentes. Había explorado el área y encontró una extensión de cerca donde los árboles ocultaban la vista de las cámaras de seguridad y estaba fuera de la vista de la puerta principal. Hoy temprano había usado un par de cortadores de alambre para hacer una entrada. Con un poco de aliento mientras atravesaba la cerca, días como este le sirvieron para recordarle que su juventud era un recuerdo lejano. Jack maldijo en voz baja cuando sintió los bordes afilados del alambre engancharse en su abrigo. Entonces él estaba adentro. El reconocimiento de Jack no le había permitido averiguar los patrones de patrulla de ningún guardia de seguridad, pero ahora vio que no tenía por qué preocuparse demasiado. De hecho, aparte de los guardias en la cabaña en la puerta principal, no parecía haber ninguna seguridad física en los terrenos. Decidió empezar a buscar en la casa. Caminando por el terreno nevado, Jack vio la residencia en lo alto de una colina baja un par de cientos de metros más adelante. La luz resplandecía en cada ventana, una joya resplandeciente que protegía la oscuridad invasora. Se acercó sigilosamente, haciendo todo lo posible por utilizar los árboles que salpicaban el patio para enmascarar su aproximación. Se detuvo detrás del árbol más cercano y estaba considerando cómo proceder cuando la puerta principal se abrió y 3 figuras salieron. El primer Jack lo conocía solo por su reputación, pero el brillo aceitoso que emanaba de su sonrisa demasiado amplia lo identificaba como Graydon Marks. Jack se quedó boquiabierto cuando vio que la pareja detrás del hombre eran Chase y Molly Benson. Jack estaba lo suficientemente cerca para escuchar el final de su conversación. ¿Podemos verla, señor Marks? Oh, en este momento querida, Chase. De hecho, ahí es donde vamos ahora. Venir también. El millonario encendió una gran linterna industrial y guió a los Benson por detrás de la casa. Jack lo siguió, silencioso como una sombra. Al principio, Jack asumió que irían a la planta farmacéutica al oeste de la casa, pero pronto descubrió que estaba equivocado.
En cambio, Marx caminó directamente hacia el sur, directamente hacia bosques que eran aún más espesos que aquellos por los que Jack se había acercado al complejo. Caminaron durante unos 20 minutos, Jack luchando por permanecer en silencio y mantener a la vista el haz de luz de la linterna de Marx. Después de un tiempo, pudo ver un extraño parpadeo por delante que, una vez que se acercaron lo suficiente, pudo identificar como una hoguera rugiente en un pequeño claro. Se detuvo a unos 15 metros del fuego y se escondió detrás de un árbol. Pudo ver que los Benson estaban agitados, Molly aferrada a su esposo, Chase obviamente enfurecido gritando a Marx. ¿Cuál es el significado de esto, Marx? Dijiste que nos llevarías a ver a nuestra hija. Y lo hice, Chase, lo hice. Ella estará aquí en breve. El fuego, ¿ves? Hemos descubierto que los atrae. El millonario sonrió y se acercó a un árbol al borde del claro. Con un movimiento suave, se subió a una plataforma de casa colocada en las ramas inferiores. Ah, aquí está ella ahora. La forma pálida de una niña se movió hacia el claro. Jack reconoció a June por las fotos que le habían dado sus padres, pero solo por poco. Sus ojos, una vez chispeantes, estaban apagados y vacíos, carecían incluso de la inteligencia más rudimentaria, y su rostro estaba relajado. Una mancha seca de color rojizo formaba una costra alrededor de su boca. La niña estaba vestida con harapos, con las manos y los pies descalzos. Avanzó arrastrando los pies casi hacia el fuego, sin prestar atención a sus padres ni al calor. Algo estaba muy mal. ¡Ay, Dios mío! Bebé. Molly Benson se arrojó sobre su hijo y la abrazó. Jack vio una expresión de éxtasis en el rostro de la niña y una repentina y terrible hambre entró en sus ojos cuando abrió la boca y hundió los dientes en el cuello de su madre. Molly gritó. Chase se abalanzó sobre su esposa cuando una fuente de sangre brotó de la herida, lavando la cara de June con sangre. La niña llevó a su madre al suelo, preocupándose por la herida como un animal salvaje. Jack sintió que el mundo se tambaleaba. Chase estaba luchando por apartar a June de su madre cuando Jack vio que otras pequeñas formas habían entrado en el claro. Chase no se dio cuenta hasta que las cosas que una vez habían sido niños estuvieron prácticamente encima de él, y para entonces ya era demasiado tarde. Jack se volvió y echó a correr. Corrió a través del bosque, sin pensar ahora en el ruido que estaba haciendo, su único pensamiento en escapar. Las ramas se estiraron y trataron de enredar sus brazos, las piedras trataron de hacerlo tropezar. De repente, una raíz le agarró el pie y lo hizo caer de cabeza. Su cabeza chocó contra un árbol con un repugnante golpe. Luego, negrura. Cuando se despertó, lo primero que notó fue el dolor, luego el frío. Sacudiendo la cabeza para tratar de aclararlo, Jack miró a su alrededor. Lo habían despojado de su camiseta y sus boxers, sus manos aseguradas con una cuerda al tronco de un árbol por encima de su cabeza. Al frente, Marx estaba en el claro, la hoguera ardía alegremente detrás de él, dos pilas de pulpa roja y color carne que se enfriaba rápidamente vertiendo vapor en el aire helado a sus pies. Sostuvo a Cheryl en sus manos. Ah, señor Monahan, bueno que esté despierto, sonrió. Tienes mi admiración. Excelente trabajo de detective estas últimas semanas, si no el más discreto. Chasqueó la lengua, espero que no hayas pensado que estabas siendo especialmente astuto. Suspiró, aún así, hubiera sido más fácil para ti si hubieras captado la indirecta cuando hice que los Benson te dejaran ir. Estaban tan frenéticos ante la idea de reunirse con su hija, estaban completamente preparados para hacer cualquier pequeña cosa que les pidiera. Pero aquí estamos. Debo decir que esta es realmente un arma de fuego excelente. Admiró la Magnum por otro momento antes de apuntar a Jack y apretar el gatillo. El sonido fue enorme. Una flor de agonía subió por la pierna de Jack y luego se apagó. Cuando abrió los ojos vio la ruina que alguna vez había sido su pie derecho. Marx se inclinó frente a él. Debe irse, viejo. Te diría que simplemente te alejes de esto, pero ya has desperdiciado esa oportunidad y sería bastante imposible ahora por una multitud de razones. Inclinó la cabeza hacia el pie destrozado de Jack. Sin embargo, como he confesado mi admiración, he decidido darte una oportunidad deportiva. Existe una posibilidad muy realista de que te desangres antes de que los niños vuelvan a tener hambre. Buena suerte. Con eso, se fue hacia la noche. Jack yacía allí en la nieve, el blanco que lo rodeaba se volvía rojo lentamente. Su vista se estaba desvaneciendo, el dolor sordo que había estado emitiendo desde su pie destrozado lentamente se convirtió en un crescendo. En el borde de su visión, pudo distinguir una pequeña forma entrar en el claro y arrastrarse lentamente hacia él, seguida pronto por otra.
Comenzó a perder el conocimiento cuando sintió que las primeras manos diminutas e inquisitivas comenzaban a explorar su carne expuesta y helada. Su último pensamiento antes de que todo su mundo fuera consumido por la oscuridad y el dolor fue que supuso que había estado en lo cierto en la oficina después de todo. De cualquier manera, esta iba a ser una mala noche.